La palabra que se va a cumplir y que vamos a recibir la gracia es el libro Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Leamos todos juntos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Vamos a confesar la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos, ¿sí? Y saludemos bendeciendo así. Tengamos la seguridad de la salvación. De la salvación. Amén. Tengamos la seguridad de la salvación. Amén. Aunque nosotros muramos hoy en día, nosotros estamos salvos y estamos en el reino de los cielos a través de Jesucristo. Amén. Ustedes ya tienen la salvación. Algunos me pueden decir: pastor, no está equivocado, yo soy un pecador, yo hoy pequé, yo esta semana pequé, y entonces ya no voy al reino de los cielos. No, pueden preguntar, pero no, ustedes que una vez que ya aceptaron al Señor Jesucristo, ¿sí? Permanece el Espíritu Santo. Por eso todos somos salvos. Por eso hoy saludamos así: tengamos la seguridad de la salvación. Amén. Amén. Seguridad, muy importante. La palabra de hoy, el título es Jesús que vino para dar su vida en rescate. Hoy especialmente en nuestra iglesia, ¿sí? El culto de los coreanos, de los mayores, es el domingo de la invitación de los nuevos creyentes, ¿sí? Por eso hoy en el culto de las 10 de la mañana en la sala general vinieron más de 120 nuevos creyentes y recibieron la palabra de Dios y aceptaron. Hubo un momento de recibir a Jesucristo, de aceptar a Jesucristo. Como esto, el culto de Latinoamérica también. Hoy en día habrán los creyentes que vinieron en diferentes razones. Hoy hay creyentes que vinieron en diferentes formas, ¿sí? Con algunas personas porque es domingo y teniendo el corazón de escuchar la palabra de Dios como verdadero hijo de Dios. Hay gente que estará sentado en este lugar, ¿sí? En cambio, hay gente y los creyentes que vinieron porque hoy es domingo, pero no quiero ir, pero bueno, me hago un esfuerzo para ir a escuchar la palabra. También hay creyentes que vinieron por las exigencias también, ¿no? Porque si no voy hoy me quedo mal con el pastor, así que voy a ir, ¿sí? Pero ustedes, lo más importante es, ¿cuál es? Lo más importante es que hay muchas razones que estamos aquí en este lugar, pero lo que no tenemos que perder, ¿sí? Lo que no tenemos que olvidar es que estar sentado hoy en día aquí no es casualidad. Amén. Amén. Estaba predestinados desde antes de la fundación, ¿sí? A cada uno de ustedes venir en este lugar y entregar el culto. Amén. Amén. Esto es el gran proyecto y el plan de Dios. Aunque ustedes nieguen, Dios ya estaba predestinado. Ya Dios eligieron a ustedes para hacer la evangelización de Latinoamérica. Amén. Por eso vean en Jeremías, vamos a leer todos juntos, en el libro Jeremías capítulo 1, 5, leamos todos juntos. Antes
que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Amén. ¿Sí? Ya antes del vientre, Dios ya eligieron a ustedes para testificar el nombre de Jesucristo a todas las naciones. Amén. Amén. ¿Sí? Y después dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, 5, también leamos juntos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Aquí dice, nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Ustedes por ahí escuchan este versículo, dicen adoptación. ¿Sí? Hoy en día, por ahí dice, entonces no somos el hijo de verdad, somos adoptados. No. En el Antiguo Testamento, ser un hijo adoptado, ¿quiénes eran? Cuando eran adoptados, ¿sí? de una casa, de una familia, y el hombre, el hijo adoptado, ellos tenían la herencia de su padre. Pero en cambio el hijo real, ¿sí? no tenía ese derecho. Por eso está hablando, ustedes son adoptados como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Ustedes son herederos, ¿sí? de la palabra de Dios. Amén. Amén. Ustedes son los bendecidos de Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que tiene que saber. Por eso si vemos en el título de hoy, ¿el título cuál es? Vamos a leer de vuelta todos juntos el título. Jesús que vino para dar su vida en rescate. Amén. Está en la guía el título. Jesús que vino para dar su vida en rescate. ¿Qué quiere decir? El título está conteniendo perfectamente el objetivo de que Jesús vino a esta tierra, ¿sí? Está aclarando a través del título de hoy. ¿Para qué vino Jesús? Vino para dar su vida en rescate. Amén. Amén. En una palabra, nos vino a salvar a nosotros. Como esto, nosotros tenemos que cumplir esta misión para proclamar quién es Jesús. Amén. Decir a las personas que no conocen quién es Jesús y por qué tenemos que creer en Jesucristo. Amén. Esto es la misión. Por eso yo últimamente estoy dando una misión a Fátima. ¿Sí? Fátima le dije, tenemos que levantar una iglesia de Latinoamérica en Tongducheon. Y tú eres, ¿sí? la colaboradora que tiene que, ¿sí? ocupar esta misión. Por eso Fátima debe estar presionada, ¿sí? Por ahí Fátima dice, no, ¿por qué me eligió a mí? No soy yo, sino Dios lo hizo elegir a ella. Amén. Y Dios lo llamó para ser la que va a devocionar, para establecer la iglesia en Tongducheon. Amén. En Tongducheon hay muchos latinos, mayoría son los peruanos que están en ese lugar. Por eso nosotros tenemos esa misión, ¿sí? Hacer una iglesia como esta en Tongducheon también, y los días de semana que alabemos y entreguemos el culto en ese lugar. Amén. Eso es la misión. ¿Sí? Así que no se sienten presionadas, sino tenemos que hacer esta misión en gracia de Dios. Amén. En agradecimiento, con la gratitud, como hoy oró el joven Chinzo, David, ¿sí? Tenemos que hacer con la gracia por elegir a mí. Y toda la carga y el peso dejen en la mano de Jesucristo. Amén. Y entonces Dios nos hace todo el camino. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy, todos los creyentes puedan creer verdaderamente el nombre del Señor Jesucristo, y que sea un punto regresivo de renacer como el Hijo de Dios una vez más. Amén. Renacer. El punto 1 es la razón de que vino para dar su vida
en rescate, ¿sí? ¿Cuál fue la razón que Jesús vino a salvar a nosotros? ¿Cuál fue la razón que Jesús vino a rescatar a nosotros? Leamos todos juntos el libro Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44. Leamos juntos, que está en la pantalla. Mas Jesús, llamándolos, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. El capítulo de hoy es el caso, ¿sí?, que sucedió cuando Jesús estaba yendo en el camino de Jerusalén. ¿Para qué? Para llevarse la cruz, ¿sí? Llegó el horario. Dios hizo 3 años de ministerio en la tierra y ya terminó todo su ministerio, y lo último que quedaba era morir en la cruz, ¿sí?, para limpiarnos del pecado, de la maldición, de la muerte y de Satanás. Y por esa razón estaba yendo a Jerusalén. Hoy el capítulo estaba yendo, ¿sí?, estaba yendo a Jerusalén para llevarse la cruz. Pero los 12 discípulos que estaban acompañando, que estaban siguiendo a Jesús, no tenían ningún interés de esto, ¿sí? No tenía interés. Jesús iba a llevar la cruz para salvar al mundo, pero los discípulos que realmente siguieron durante 3 años junto a Jesús, el interés, ¿sí?, no tenía ningún interés de que Jesús llevara en la cruz. Por eso ya Jesús encima habló 3 veces sobre el caso que Él iba a llevar la cruz, iba a resucitar, ¿sí? Dijo 3 veces, pero todavía el interés de los discípulos ya no era esto, sino estaba en otro lugar, ¿sí? En otro lugar. Jesús, comenzando su vida en la tierra, levantó muchos señales, ¿sí? Como ustedes ya saben, levantó muchos señales y milagros, y sanó a muchos enfermos, y también echó muchos demonios que estaban poseídos del demonio. Y también hizo muchos milagros, y especialmente uno de los milagros que más conocemos es que 5,000 personas comieron con 2 peces y 5 panes, ¿sí? O sea, los 5,000 personas eran contados los hombres. Si nosotros contamos aquí los niños y las mujeres, quiere decir que más de 20,000 personas comieron con 2 peces y 5 panes. Este es el milagro que mostró Jesús en su vida de su ministerio. Por eso en este momento el pueblo de Israel estaba, ¿sí? Ustedes tienen que ver el momento de este milagro, de que estaba yendo al camino. El pueblo de Israel estaba en opresión de romana, ¿sí? Estaban colonizados por los romanos y estaban siendo opresionados por los romanos. Y la desesperación, ¿sí?, y estaba en dificultad, en desesperación. Pero al ver a Jesús, ¿sí?, al ver a Jesús que levantó milagros, que hizo señales, que le dio comida a 5,000 hombres, a los 20,000 personas con 2 peces y 5 panes, el pueblo de Israel y los discípulos, estaba su interés, ¿en dónde? Por fin el Jesús que hace milagro, Jesús, ¿sí?, quien es el poderoso, está yendo a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser el rey, ¿sí?, para gobernar este mundo. Nos va a liberar totalmente de la opresión romana. Ya somos libres de los romanos, porque ya está Jesús el Todopoderoso, está yendo a Jerusalén para recibir y para ser ungido como rey. Por eso tenían interés, los discípulos tenían interés todo en eso. Y entonces que Jesús iba a venir como rey y que iba a derrotar a Roma. O sea, el pueblo de Israel pensó que iba a venir como verdadero rey,
para liberar de la opresión romana. Por eso los discípulos de Jesús, ¿sí? Especialmente ¿quién era? Santiago y Juan, ¿sí? Ellos, sin darse cuenta, los 10 discípulos vinieron hacia Jesús, silenciosamente, calladamente, y le hace un favor, le pide un favor a Jesús, y le dice: cuando Jesús sea el rey de este mundo, ¿sí? Acuerden de nosotros, ¿sí? Quiero ser, danos el lugar, uno en la derecha, otro en la izquierda, ¿sí? Que ellos también tengan el poder junto con Jesús para ocuparse un puesto, un lugar, ¿sí? Cuando sea el rey Jesús. Pero lo más penoso es que Santiago y Juan, y ellos dos eran que más cerca seguía a Jesús. Durante 3 años, más cerca estaba con Jesús, y vieron todos los milagros, señales, y vio por qué vino Jesús a esta tierra, pero estaba entendiendo, ¿sí?, otra cosa. Estaba mal entendiendo, como el mensaje del domingo pasado. Ellos, el único interés no era que Jesús iba a Jerusalén para morir en la cruz, para salvar a nosotros, y que iba a resucitar. El interés de los discípulos eran todo el interés en donde ocuparse un puesto. Ya que nosotros estuvimos con Jesús, Jesús cuando sea el rey me va a dar un lindo puesto para tener el poder y la autoridad en el mundo. Eso fue el interés de los discípulos. Pero después los 10 discípulos se dan cuenta de que, ¿sí?, Santiago y Juan fue a decir esto, y entonces al darse cuenta, los otros 10 discípulos se enojan muchísimo. ¿Por qué ustedes dos van y le dicen eso? ¿Y nosotros qué? Y al ver aquí, ¿qué quiere decir? Si vemos aquí, quiere decir que los restos 10 discípulos también tenían el mismo pensamiento, ¿sí? Ninguno de los 12, ni siquiera uno, sabía la verdadera actitud de Jesús. ¿Por qué iba a Jerusalén? ¿Sí? ¿Por qué iba a morir? Sino los 12 discípulos estaban llenos de la cabeza de ocuparse un lugar para apoderar, para tener el poder y la autoridad. Por eso qué pena, ¿no? Estuvo junto con Jesús, pero no mal entendieron todas las cosas. Quiere decir que los discípulos no tenían la diferencia como los pueblos de judíos que estaban pensando esto. Era igual que las personas del mundo. Estaban totalmente centralizados en sí mismos, centralizados en material y centralizado en éxito. Todo el mundo, ¿sí?, tener en mí, yo soy, si me va bien, yo solo, está todo bien. No importa otro amigo que se muera, ¿sí? No importa mi vecino, mi hermano, mi primo, que no escucha la palabra y que se muera, no me interesa. Yo solo voy a la iglesia y escucho la palabra, voy a tener la vida eterna. Esto es el día actual. Esto es lo que está pasando hoy en día. ¿Y qué más? Está centralizado en material. Todo lo conecta en el dinero, la economía, ¿sí? Donde hay dinero van, sí, concentradamente, pero cuando no es el lugar donde hay dinero, ya no tiene interés. Si es el lugar espiritual, si es un lugar en la iglesia, sí, es el menos interés. Y también todos viven para tener éxito. Esto es la realidad que está pasando hoy en día. Todo está centralizado en sí mismo, en material y en éxito. Por eso los discípulos no tenían ningún interés a lo espiritual, ¿sí? A lo espiritual. Pero por esta razón Jesús, a través de la enseñanza espiritual, está corrigiendo el interés de espiritualmente, ¿sí? A los discípulos le está enseñando que está mal. Ustedes no entendieron. Vamos a leer el libro Marcos capítulo 10, 45 todos juntos. Vamos a ver por qué vino Jesús, ¿sí? Esta es la respuesta, la razón que vino Jesús. Leamos juntos.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Jesús no vino para gloriarse. Jesús no vino para que la gente adoren a Él. Para que no vino para ser servido, sino es al revés. Él vino lo más humilde para servir, para servirnos a cada uno de nosotros. Amén. Y ustedes tienen que saber, de tantos servicios que hizo Jesús, ¿sí? Pero el servicio más grande que hizo es, justamente hoy dice, Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esto es el servicio que Jesús, el gran servicio que vino a esta tierra para hacer esto. Amén. Servir, morir en la cruz. Ustedes, yo digo muchas veces, ustedes pueden morir por alguien, para perdonar el pecado de Alberto, yo me crucifico, ¿sí? Y muero. Nadie puede. Pero Jesús, ¿sí? Dios nos siguió amando y vino Jesús y murió por nosotros. Y como la evidencia, resucitó. ¿Por qué resucitó? Ustedes vean, hoy en el mundo no hay ninguna religión, ¿sí? Los otros dioses que haya resucitado. Yo hoy estaba hablando con José. José me habló de Ansanong, también de Shincheonji, muchas sectas que están en Corea. Ustedes vean. Y en Ansanong, ¿sí? Le dice Madre Dios. ¿Por qué le dice Madre Dios? Porque el Padre Dios ya falleció. ¿Sí? El líder de esa secta, que era el Dios, y dijo que es el Dios, pero murió y quedó ahí nomás, terminó. Pero ustedes vean, Jesucristo, si moría como otros dioses, moría y se terminaba, no es un Dios, pero para demostrar que eres el Dios Todopoderoso, resucitó en tercer día. Amén. Ninguna otra religión haya resucitado. Ustedes tienen que saber, si hay alguna religión que haya resucitado a alguien, dígame. Por eso Jesús es el Cristo. Amén. Por eso Jesucristo es el único camino para dar la vida eterna. Amén. Ejemplo, si Buda si haya resucitado, tenemos que creer a Buda, porque eres el Salvador. Pero no, Buda murió. ¿Sí? Ustedes tienen que saber esto. El único Dios que resucitó, como la evidencia, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces Jesús, ¿por qué se hizo el sacrificio? ¿Por qué nos rescató a nosotros? ¿Qué tiene que ver con Jesús y conmigo? En una palabra, porque el hombre es pecador. Amén. Nosotros todos somos pecadores. No hay ningún justo en este mundo. Está hablando en la Biblia. No hay ni un justo, ningún justo. Somos todos pecadores. Hoy el pastor habló, por eso un niño nace llorando con toda la fuerza, porque nace como un pecador, ¿sí? Con la furia, con el enojo, porque nacemos con el pecado. No importa esto porque sea niño, pastor, ¿cómo puede ser? Un niño es tan tierno, no sabe nada, es bueno. No estoy hablando del pecado accional, sino el pecado que está hablando aquí es el pecado original. Amén. El pecado que ya cometió el primer hombre, Adán y Eva. Ellos, ¿cuál fue ese pecado? La desobediencia de la palabra de Dios. Amén. Comió el fruto del bien y el mal. Dijo que no comiera eso nunca, pero comió. ¿Por qué comió? Porque el serpiente le dijo, el día que comer eso, vas a tener los ojos abiertos y van a ser como Dios. Quiso enfrentar a Dios, quiso ser como Dios, el hombre. ¿Sí? Dios, y nosotros somos criatura de Dios. Una criatura enfrentó a Dios para ser igual a Dios. Eso fue el pecado original. Amén. Y entonces todos los hombres nacemos con el pecado original. Pero ¿quién puede liberar de este pecado original? Recién hablamos, solamente a través de creer
en Jesucristo nosotros obtenemos la salvación y la vida eterna. Amén. Ustedes vean, Jesús, ¿qué quiere decir? Jesús es un nombre. Jesús quiere decir Salvador. Amén, Salvador. Porque Jesús, el nombre puso Jesús, ¿quién va a liberar a este mundo? Y quiere decir Cristo. ¿Cristo qué es? Cristo quiere decir, son los 3 oficios que hizo Jesús. O sea, Jesús vino a ser el Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Jesús vino a ser el Cristo. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para tener estos 3 oficios de profeta, de sacerdote y del rey, tenía que ser ungido, y entonces podía trabajar de ese oficio. Entonces, ¿qué es el verdadero profeta? Profeta en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacía? Tenía el trabajo, nos hacía encontrar otra vez a Dios. O sea, teníamos que ir y no podía orar directo, tenía que ir a una profeta, ¿sí? Y le decía la oración y se lo pasaba. ¿Y qué trabajo tenía sacerdote? Cuando yo pecaba, ¿sí? Cuando pecábamos tenía que matar un animal y a través del sacrificio iba a ser perdonado nuestro pecado. Por eso tenía que ir a un sacerdote para hacer esto. No era que yo mataba un animal y se terminaba, sino tenía que llevar un animal sano al sacerdote para matar, y a través de ese sacrificio iba a ser perdonado nuestro pecado. ¿Y qué es el rey? El rey es el máximo poderador. O sea, vino como rey para romper todas las fuerzas de Satanás. Amén. Por eso Jesús vino a ser Cristo. ¿Qué quiere decir? Jesús vino a hacernos encontrar otra vez con Dios, que una vez ya estaba cortada esta relación a través de la desobediencia, y después vino a ser Jesús, vino a ser como verdadero, ¿sí? Sacerdote para limpiar todo nuestro pecado, del pecado del pasado, actual y del futuro. Amén. Y vino a ser Jesús Cristo, ¿qué es? Vino a ser como verdadero rey para vencer todas las fuerzas de Satanás de este mundo. Amén. Por eso solamente Jesucristo, creyendo a Jesucristo, y es el único camino, para obtener la vida eterna. Amén. Siempre acuérdense esta palabra. Hoy, aunque se olviden todo, acuérdense esto: Jesús es el Cristo. Jesús vino a ser verdadero profeta. Jesús vino a ser verdadero sacerdote. Jesús vino a ser el verdadero rey. Amén. Esto es lo más importante. Esto es el núcleo de la palabra de hoy. Amén. Y entonces Dios mandó a Jesús, y Jesús completó esta misión a través de la redención y la muerte de la cruz. Amén. Y al morir dijo: tetelestai, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Que ya terminé, ya vencí este mundo, ya hice encontrar otra vez a Jesús, a Dios, ya le perdoné todos los pecados del pasado, actual y el futuro de ustedes, y ya vencí todas las fuerzas de Satanás que actúan en este mundo. Así que ustedes no sean engañados. Eso es lo que está hablando Jesús. Ya consumado es, ya terminé, ya es un mundo vencido por Jesucristo. Por eso ustedes lo que tienen que saber es que no solamente no tenemos que ser engañados. Amén. No ser engañados, sino seguir para adelante. Ustedes les llegan problemas, ya no es problema, porque ya Jesús terminó, ¿sí?, toda la maldición en esta tierra. Amén. Entonces, pastor, yo esta semana pequé. No importa. Nosotros todos pecamos, pero nosotros podemos, ¿sí?, arrepentir y orar a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nos sana, ¿sí?, nos restaura, nos perdona otra vez. Amén. Y esto es que Jesús vino como Cristo y murió en la cruz y confirmó a través de la resurrección. Amén. Ustedes tienen que creer esta verdad.
Jesús en una sola vez abrió el camino de la salvación completamente, completamente. Todas las personas que creen esta verdad obtienen como regalo la vida eterna. Amén. Todos aquí aceptaron a Jesucristo. Y entonces algunos me pueden preguntar, ¿por qué, pastor? Tiene que ser solo Cristo. Puede ser otro Dios. No, ustedes vean, para ser Cristo, para hacer estos tres oficios que le dije, ¿sí? No tenía que ser un pecado que tenía el pecado original, ¿sí? Tenía que ser limpio del pecado. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? No tenía que ser un hombre, un salvador, no tenía que ser un hombre, tenía que ser Dios. Y también para rescatar al hombre, también tenía que ser un hombre. Pastor, ¿qué está hablando? ¿Tiene que ser hombre o no? ¿Sí? O sea, completamente tenía que ser Dios y completamente tenía que ser hombre para ser salvador en este mundo. Amén. Amén. Por eso Jesús vino completamente como Dios y completamente como el hombre. Por eso Jesús no es la simiente de la mujer, del hombre, ¿sí? Nosotros somos todos la simiente del hombre, pero de Adán, ¿sí? Pero Jesús no. Jesús, ¿sí? Se engendró, ¿sí? A través del Espíritu Santo y vino como la simiente santa, la simiente de la mujer. Amén. Amén. Por eso Dios, al momento es Dios y al momento es completamente el hombre. Por eso Él vino para morir y resucitó para dar la evidencia. Amén. ¿Lo creen? ¿Van entendiendo hasta aquí? O sea, tenía que ser un Dios completo, en el mismo tiempo tenía que ser un hombre completo. Por eso tenía que ser simiente de la mujer, no del hombre. Y el que completa toda esta condición justamente es Jesucristo. Ustedes vean, otras religiones, otros dioses, ¿sí? La secta que me estaba hablando José, eres el que murió, ¿sí? Es completamente hombre, no es Dios. Murió y se terminó. Resucitó Jesucristo, amén. Amén. Resucitó para mostrar que era Dios. Y sufrió como el hombre para mostrar que Él es completo hombre. Toda la condición. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy, todos aceptemos al Señor Jesucristo verdaderamente con el corazón y que todos tengamos la vida eterna y de garantizar y tener seguridad de la salvación. Amén. Amén. Punto 2 es experimentación de la bendición en rescate. Vamos a leer el libro Marcos, capítulo 10, versículo 45. Leamos Marcos 10, versículo 45, todos juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Nosotros, a través de la redención y la muerte y la resurrección de Jesucristo, obtuvimos, ¿sí? Obtuvimos el sorprendente bendición de la vida eterna, ¿sí? A través de la muerte, a través de la redención y a través de la resurrección, nosotros, todas las personas que creen, obtuvimos la vida eterna. La palabra vida en rescate, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que, en lenguaje original, quiere decir que es el pago, sí, pagó para liberar a los esclavos y a los prisioneros de la guerra, ¿sí? Que vino a rescate, la redención, quiere decir que en ese momento, en lenguaje original, quiere decir que alguien paga, ejemplo, yo al líder, si es un esclavo, un prisionero de la guerra, y para liberar yo a Chris, ¿qué tengo que hacer? Yo voy y vengo con el dinero, pago al dueño de él, y entonces al pagar, entonces Chris ya es libre. Nadie puede decir nada, porque yo ya lo liberé pagando. Como esto, Jesús pagó a través de la muerte para hacernos libres completamente. Amén. Amén. Tiene que creer. Nos liberó completamente pagando su vida, su vida. Como esto, Jesucristo derramó la sangre por nuestro pecado y se hizo la vida
¿sí? En rescate para solucionar en una sola vez de todo nuestro pecado. Amén. Saludemos con los creyentes al lado, digan, ya estás libre del pecado. Ya está libre del pecado. No digan otra cosa, eres muy feo, no lo digas así, sino estás libre del pecado. Amén. Amén. José, estás libre del pecado. Amén. Todos estamos libres del pecado. ¿Por qué? Jesús ya pagó y somos libres totalmente. Amén. Por eso a través de ese sacrificio inmenso, ¿sí?, que no podemos cambiar por ninguna otra cosa, obtuvimos la identidad de ser hijo de Dios. Amén. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo pasado? El joven rico, ¿qué hizo? Podía elegir uno. ¿Cuál era? Uno era la vida eterna, otro era su material. Pero el joven eligió su material, ¿sí?, su herencia, su dinero, y lo votó la vida eterna. Y le dije, qué tontos, ¿no? Qué tonto. Ustedes cuando haya esa oportunidad, quiero elijan, ¿sí?, la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Le digo así nomás, ustedes en este mundo van a vivir como mucho 100 años, ¿sí? 120, digamos, ¿no? Por ahí dice alguno, me va a decir mal, pastor, yo quiero vivir hasta 120. 100 años, pero en el reino de Dios, ¿cuántos años vamos a vivir? Eternamente. Y entonces piénsenlo lógicamente, pero fácilmente, ¿en dónde tenemos que invertir? ¿Sí? ¿En este mundo de 100 años o en lo eterno? Quiero que ustedes inviertan el tiempo, la fe, el evangelismo, toda la economía, lo que sea, invertir en lo eterno, quien es vivir junto con Dios eternamente en el cielo. Amén. Amén. Este mundo es momentáneo, ¿sí? Nos vamos. Hoy vino Eduardo, después de casi un mes, ¿no? Se fue a Italia y volvió, ¿sí? Por eso estoy muy feliz. Amén. Por eso nosotros invertamos todas las cosas sobre el reino de Dios, que no podemos cambiar. No cambien por ninguna otra cosa. Alguien le dice, te cambio tu salvación por $100,000. Ah, Chris va a ir, sí, te lo cambio. No sea, no lo cambien, ¿sí? Esto no tiene valor. El sacrificio de Jesucristo no hay valor. Por eso ahora solamente nosotros debemos disfrutar la identidad y la bendición del cambio verdadero, ¿sí?, del proyecto de Dios. Amén. Amén. Ser hijo de Dios quiere decir que Dios nos guía todo nuestro camino y está junto las 24 horas con nosotros. Y también podemos orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Orar en el nombre del Señor Jesucristo y experimentar la respuesta de la oración. Respuesta de la oración. Ustedes oren cuando hay problemas, ¿sí? Cuando hay algo que no sale bien, oren por el trabajo, por la salud, por la amistad. En todas las cosas debemos orar. Y entonces Dios nos responde. Amén. Y la mejor bendición es la bendición que nos dio ¿qué es? Que podemos proclamar el Evangelio. Amén. Amén. Ve a Máxima en San Dodón, habla de Jesucristo. Si a la mañana, ¿sí?, si no quiere venir, va y le golpea la puerta. Porque es evangelista. Yo no le dije que era José, así que ve Andy también en su restaurante. A todos los latinos que vienen, ¿sí?, intenta hablar. Soy cristiano. Una vez yo estaba esperando a Andy para dar la palabra. Había venido un padre de la iglesia católica y quería llevar a Alex para la iglesia católica. Y le dijo, mi iglesia católica hay muchas chicas, le decía. Y Andy dice, no. Alex dice, no. Muchas chicas no me interesa. Quiero escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es importante. No estoy hablando que esto está bien, esto está mal, sino lo importante es nuestro centro. Amén. Amén.
creen en solamente en Jesucristo, creen en la palabra de Dios. Esto es la bendición, es la mejor bendición de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Es la mejor bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Hay mucha gente que no entiende esto, pero ustedes ya entendieron. Amén. Por eso está en este lugar. Quiero que podamos establecer como verdadero evangelista para proclamar el nombre del Señor Jesucristo y para que puedan obtener la vida eterna todos los latinos en 46 países de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar. Oremos. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por compartir esta palabra una vez más en español. Háganos tener una vida de creer verdaderamente y proclamar la bendición de la vida eterna y que podamos transmitir que solamente Jesús es el Cristo y que vino para salvar a nosotros. Y también háganos saber que vino para solucionar todos nuestros problemas de la maldición del pecado y también háganos tener una vida de crecimiento y el cambio experimentando la obra de Dios viviente. Y también que podamos utilizar verdaderamente el poder y la identidad de ser hijo de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.